Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto Hay Vida en Jesús, un espacio para poder reflexionar a la luz de la palabra de Dios sobre temas de nuestro diario vivir. Y en el día de hoy queremos darle las gracias por acompañarnos, ya que estamos sumamente contentos porque estamos llegando a nuestra publicación número 50. Es el podcast número 50 de nuestro canal y obviamente te invito a quedarte hasta el final de él y si es de tu agrado, si te gusta, obviamente, poderlo compartir con tus familiares, con tus seres queridos y te invito cordialmente a que continúes siguiéndonos en los canales en donde publicamos asiduamente, que son Spotify o YouTube u otras plataformas similares. Pero antes de arrancar con el tema del día de hoy propiamente dicho, y como recién estábamos escuchando una canción muy linda que habla sobre la libertad, quiero hacerles escuchar una porción de un tema musical que es muy conocido y después vamos a utilizarlo como disparador para el tema del día de hoy. Así que los dejo escuchando el tema. Obviamente, si yo les preguntase cuál es el tema en cuestión, todos me dirían que es el himno nacional de Francia, más conocido como la Marsellesa. Y obviamente este himno, que es identificación de la nación francesa, es podríamos decir, el leitmotiv de dicha revolución, cuyo lema era libertad, igualdad y fraternidad. Y estas tres palabras que fueron estandartes, fueron como una bandera de lucha contra ese absolutismo monárquico que reinaba en ese tiempo, lo que buscaba era una sociedad más justa, libre de opresión. Y creo que a lo largo de toda la historia del ser humano, el ser humano siempre va en búsqueda de una libertad o de la verdadera libertad, por así decirlo. Pero hoy lo que quiero compartirles, lo que quiero decirles desde lo más profundo de mi corazón es que hay una libertad mucho más grande, una libertad que no se puede alcanzar a través de proyectos políticos o proyectos de índole social. Hoy vamos a hablar de la libertad que ofrece Cristo Jesús. Y tomando como disparador el himno nacional de Francia que recién escuchábamos, nos damos cuenta de que siempre el hombre va en pos de ella. Y si yo te hiciera la misma pregunta en esta mañana, te preguntaría, ¿qué es la libertad? Este silencio que dejé y que se escuchaba de fondo, el tema musical, es para que puedas pensar. Y otra pregunta, ¿cómo nos sentiríamos si en vez de ser libres, como podemos ser, gracias a Dios, en gran parte de nuestros países, si yo te dijese que somos esclavos? Obviamente la mayoría de los oyentes me dirían, no, mi país es un país independiente, en mi país hay libertad de culto, libertad de expresión, libertad de religión. Pero hay una esclavitud que es la del alma, la del corazón. Y obviamente muchas personas dicen que viven en libertad, pero ¿eso es realmente cierto?
puede ser alguien libre si todavía está preso o es prisionero de malas acciones, de la culpa, de vicios o de estructuras religiosas vacías, porque por ejemplo podemos ser presos de una fe que verdaderamente no llena nuestro corazón. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba con los religiosos de su época, los confrontaba. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en los versículos 31 al 33, Jesús se encuentra con unos religiosos de su tiempo y les dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Obviamente una proclama de libertad total es la que Jesús les estaba diciendo a su auditorio, pero obviamente como todo auditorio tiene buenos receptores y tiene otros que tal vez tienen los oídos tapados. Y vamos a ver qué es lo que le respondieron a aquellos que creían que a través de una religiosidad o a través de formas externas habían alcanzado la verdadera libertad. Dice, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y obviamente esto nos marca cómo muchas veces la soberbia de cada uno de nosotros, porque cuando estamos confrontando con Dios a veces es como que nosotros creemos que no nos las sabemos todas, como decimos en estas latitudes de América. Fíjense que ellos estaban diciendo que nunca habían sido esclavos de nadie, que eran parte de una herencia, de un linaje, porque ellos le dicen linaje de Abraham somos. El patriarca fundador de lo que hoy es la nación hebrea es Abraham, y esa libertad ellos creían que la tenían solamente por el solo hecho de haber sido descendientes de Abraham. Pero fíjense que esta aseveración que ellos hacen, desde el punto de vista de la fe, también era una respuesta equivocada, pero también desde el punto de vista histórico, ya que a lo largo de la historia y hasta el tiempo de Jesús, habían sido esclavos, por ejemplo, de distintos imperios. Del imperio egipcio, 400 años. Del imperio asirio, que llevó una porción del pueblo de Israel, el reino del norte, lo llevó a la deportación y a la diáspora, y gran parte de ellos nunca volvieron a su tierra. Luego vino el imperio babilónico, los llevó al exilio, a la ciudad de Babilonia. Ahí estuvieron exiliados gran cantidad de años. Y tras Cartón vinieron los persas, que obviamente luego de un tiempo permitieron volver a una parte de ellos para reconstruir el templo. Y esto que parece una lección de historia no queda acá, porque luego vino el imperio griego a través de Alejandro Magno y aquellos generales que le sucedieron. Y para finalizar, los del tiempo de Jesús, que eran los romanos, que eran el imperio de turno. Fíjense que ellos le responden a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y creo que si no saco mal la cuenta, no son no menos de 5 o 6 imperios de los cuales ellos habían estado bajo opresión. De la misma manera, le pasa a las personas cuando no reconocen que necesitan la verdadera libertad. Y vuelvo a las palabras de Jesús. Jesús les dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, mis seguidores, y van a conocer la verdad, y esa verdad los va a hacer verdaderamente libres. Estas personas se consideraban libres, como decía hace unos instantes, solamente por su linaje, quiere decir por su descendencia de sangre. Pero Jesús le mostró que había una esclavitud más profunda. La esclavitud que todos llevamos, que es la esclavitud del pecado. Y
eso únicamente puede ser abolido, puede ser quitado de en medio cuando uno realmente acepta a Cristo en su corazón. Jesucristo les dice a renglón seguido en los versículos que siguen, los versos 34 al 36, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Obviamente, parte del auditorio yo creo que debe haber conmocionado ante estas palabras de Jesús. Y acá lo que Jesús está aclarando que el verdadero problema, como hace unos segundos les decía, es el pecado. El pecado que nos esclaviza, que nos hace repetir patrones de conducta, decisiones equivocadas, comportamientos que muchas veces, de los cuales nos arrepentimos, nos sentimos mal, pero que no podemos abandonar. Y así es como si fuera, ¿vieron la rueda del hámster? Es como que estamos en un círculo vicioso en el cual vivimos y estamos esclavizados, y esa esclavitud tarde o temprano nos va destruyendo por dentro. Ahora hay una respuesta, y esa respuesta contundente es la que Jesús les dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Jesús puede romper las cadenas del pecado, porque Él no es esclavo, Él es hijo, el Hijo de Dios, y Él tiene en este día la autoridad para darte esa libertad de la que tanto te estoy hablando. Vieron que al principio les hice oír unas estrofas de uno de los himnos. Yo por lo menos soy argentino y para mí el himno nacional de mi país es el más lindo del mundo, pero muchos consideran a la Marsellesa como uno de los mejores himnos nacionales a nivel global. Y en alguna parte de las estrofas, como en muchos de los himnos nacionales de nuestro país, la palabra libertad, libertad, libertad. Y si les dije que les iba a hablar de la libertad, es porque en este día yo quiero leerte otra porción de la palabra de Dios, en donde Jesús, cuando está comenzando su ministerio, recién vimos cuando Jesús tiene un encuentro con religiosos de su época y le dicen: no queremos saber nada, nosotros somos linaje de Abraham y nunca fuimos esclavos de nadie. Y como les compartía, aún hasta a nivel histórico estaban negando la realidad de que habían sido esclavos de muchos imperios. Nos encontramos con una declaración que Jesús hace al principiar su ministerio y quiero que en este día la puedas hacer propia para vos. Esta declaración es una declaración de una profecía de la antigüedad que se cumple en Jesús y la encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, que van desde el 16 al 30. Yo no voy a leer todos los versículos, solamente voy a tomar los pasajes centrales, en donde dice: Jesús entra en la sinagoga de su ciudad y se le da el libro del profeta Isaías. Por eso les hablé de que era una profecía que se cumplía en Jesús. Y allí lee lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice Jesús a su auditorio: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. La explicación es muy simple. Jesús declara públicamente que el cumplimiento de esa profecía milenaria se hace presente en su persona.
Esa declaración que Jesús hace fue recibido de una manera contradictoria, como pasa en el día de hoy. Él vino a dar libertad espiritual a quienes hoy son cautivos del pecado, como un día lo fui yo. Por una creencia vacía, o podríamos decir por ritualismo, muchos todavía siguen siendo esclavos. Por eso Jesús añade que no solamente quería darles libertad espiritual, habla de la sanidad física, pero también habla de la libertad de la opresión espiritual cuando uno es cautivo, es preso del pecado. Uno diría, si yo escucho eso, me arrojaría a los pies de Jesús y le pediría que Él verdaderamente haga su obra en mí. Pero como leímos también en el encuentro de Jesús con los religiosos, su pueblo tampoco no lo aceptó y aún se ofendieron, porque la libertad que Jesús ofrece, como en el día de hoy, confronta. No se basa en méritos, no se basa en tradiciones, no se basa en actos externos que nosotros podamos hacer. Se basa en la fe, en creer de todo corazón y arrepentirse y decirle a la persona del Mesías que creemos que realmente ha sido enviado por Dios. Mi querido oyente, en este día hay dos decisiones: tomar la libertad de Jesús o seguir siendo esclavos. La esclavitud se esconde en la rutina, en las malas acciones que nosotros le decimos pecado, aquellas cosas que no le podemos confesar a nadie. Esa religión que no nos da vida. Y la libertad viene solamente de Cristo Jesús, quien en el día de hoy nos muestra la verdad que nos perdona y nos transforma para siempre. La libertad no son doctrinas humanas, sino la palabra viva y eficaz de la palabra de Dios, valga la redundancia. Si permaneces en ella, vas a conocer la verdadera libertad. Y esa libertad, esa verdad, está encerrada en la persona de Cristo, que te hará libre de verdad. Para concluir, quiero agradecerte por acompañarnos en este día, pero no quiero cerrar este capítulo de hoy sin decirte: toma una decisión, deja la esclavitud y aférrate a la libertad que solo Cristo Jesús puede darte. Como te dije al principio, te invito a seguirnos en nuestro canal y compartir este mensaje de la palabra de Dios para que ella siga haciendo su obra, no solo en tu corazón, sino en el de muchos más. Hasta la próxima y que el Señor te bendiga grandemente.